Muy buenos días para todos. Les habla el profesor Jesús. En este momento vamos a continuar con nuestra segunda clase en el área de geografía, historia y ciudadanía. Y vamos a hablar de un tema bastante importante para la historia de nuestro país, para la historia de Venezuela. Y fueron los hechos ocurridos durante la Guerra Federal, que tiene como años los años 1859 hasta el año 1863. En esta clase vamos a trabajar, vamos a estudiar sobre los antecedentes, los aspectos generales de la guerra, los inicios, cómo se desarrolló, cuáles fueron las principales batallas, los presidentes en este periodo de guerra, las causas, las consecuencias y posteriormente estudiaremos qué actividad vamos a hacer para reforzar este tema sobre la guerra federal. En este momento vamos a comenzar hablando sobre los aspectos generales de esta guerra. ¿Cuáles fueron los aspectos generales de la guerra federal? Primero, que fue llamada también Guerra de los 5 años por la duración que tuvo. Principalmente fue una lucha entre conservadores y liberales, llamados también federalistas y centralistas, eh, por lo que también se desea o tiene el objetivo fundamental de eliminar totalmente los privilegios coloniales, privilegios de los cuales ya en la siguiente diapositiva vamos a hablar, o cuáles eran esos privilegios coloniales que aún se mantenían en el territorio. Fundamentalmente, esta guerra federal fue una guerra militar entre guerrillas en todo el territorio de manera desordenada, sin ningún tipo de orden, por lo que tal fue el desorden que hubo, que solamente existieron dos así consideradas batallas. La batalla de Santa Inés, ocurrida el 10 de diciembre del año 1859, y la batalla de Coplé, de las sabanas de Coplé, ocurrida el 17 de febrero del año 1860. Ciertamente, la guerra más grande que ha existido en Venezuela ha sido la guerra de la independencia, pero en la historia de la vida republicana, la guerra federal es considerada el más grande movimiento social armado ocurrido en nuestro país. Sí, después de que Venezuela ha sido declarada como Estado, como República, la guerra federal es considerada así como el mayor evento o movimiento social ocurrido en nuestro territorio. Vamos a hacer ahora rápidamente referencia a los principales antecedentes ocurridos eh, antes que comenzara la guerra federal. La guerra de independencia significó en su momento un doble reto para los hombres encargados de realizarla. Primero, debían romper con el vínculo de dependencia política establecido por España por más de 3 siglos. Y por otro lado, se debía terminar con la situación de desigualdad social que esos 3 siglos habían planteado. Es decir, la primera se logró librar a Venezuela del yugo español, lograr la independencia, pero las grandes desigualdades sociales que ya existían en la colonia, antes de la colonia y después de la colonia, ni los conservadores ni los liberales acabaron con dicho problema. Es un problema que continuó y que fue lo que llevó al gran estallido de la guerra federal. Posteriormente, otro de los hechos importantes que preceden la guerra federal es los ocurridos en la revolución de marzo del 58, donde es derrocado el presidente José Tadeo Monagas por su carácter autoritario y despótico en su segunda presidencia. En este momento, los conservadores y los liberales logran unirse y derrocar al presidente, por lo que Julián Castro entra triunfalmente a Caracas el 18 de marzo del 58, luego de la renuncia de Monagas ocurrida el 15 de marzo. Posteriormente, bajo el lema Unión de los Partidos y Olvido del Pasado, Julián Castro organizó una junta provisional de gobierno, presidida por él mismo, en la que compartirían responsabilidades conservadores y liberales. Posteriormente, el mismo Castro convoca una convención en Valencia en el año 1858, donde participarían también liberales y conservadores para la creación de una nueva constitución. En el marco de diversas discusiones para la redacción de la constitución,
Ciertamente se produjo enfrentamientos entre los que, los que aprobaban o los partidarios del federalismo, también conocidos como liberales, liderados por el cumanés Rendón, y también por los partidarios principalmente conservadores de una constitución de características similares a la del año 1830. Finalmente, se logra crear una constitución después de muchos días reunidos en convención. Posteriormente, en dicha convención también es nombrado el general Julián Castro como presidente de Venezuela y nombran a Manuel Felipe Tobar como el vicepresidente, culminando las sesiones. Es decir, la convención de Valencia terminó el 3 de febrero del año 59, luego de 7 meses de trabajo desde el inicio de sesiones, desde que comenzó esta convención. Ahora bien, pero ¿cómo surge nuevamente la ruptura entre conservadores y liberales? Ciertamente, los sectores liberales que participaron en el derrocamiento de Monagas, recordemos que los liberales son los mismos federalistas, vieron cómo su participación en el gobierno de Castro se hacía cada vez menor. O sea, los fueron sacando, los fueron poco a poco sacando hasta el momento que no tenían ninguna participación en la vida política. Después, en el mismo año 58, después de quedar solos en el poder, tras la salida de todos los liberales, el gabinete, los conservadores procedieron a tomar medidas con el fin de expulsar a todos los federalistas o a todos los liberales, expulsarlos de Venezuela. Y es así como en ese año, en el año 58, expulsan del país a los principales líderes del federalismo, de los liberales. Entre estos estaban Juan Crisóstomo Falcón, estaban Ezequiel Zamora, Antonio Guzmán Blanco y su hijo, Antonio Guzmán. Es así como todos estos líderes que fueron expulsados de Venezuela se reúnen o comienzan las primeras acciones militares uniéndose en la isla de Santo Tomás o planificando cómo iban a tomar Venezuela. ¿Cómo son los inicios de la guerra federal? ¿Sí? Las primeras acciones militares relacionadas con la lucha por la federación se iniciaron en Venezuela en julio del año 1858, con alzamientos militares en las provincias de Barinas, de Portuguesa, de Apures y en las sierras de Carabobo. Pero fundamentalmente el 20 de enero del año 59 logran proclamar la federación en Coro y proclamar así a Falcón como el primer estado federal. Posteriormente, el 22 de enero del 59, llega Ezequiel Zamora a tierras venezolanas, logrando, ¿sí? O inmediatamente asume el liderazgo del movimiento y procedió a dotar a Coro de una organización como Estado federal. Cuando el presidente Julián Castro, que es el presidente en ese momento de Venezuela, se entera de que las guerras o que los federalistas han tomado Coro, envía sus tropas para enfrentarlos, pero ya era demasiado tarde y estos se habían dirigido a ocupar Puerto Cabello y a ocupar San Felipe, y así como declaran allá el estado de Yaracuy como el segundo estado federal. Posteriormente, Zamora se marcha hacia Barinas, ciudad que tomó después de realizar una hábil maniobra militar para burlar a los enemigos. Y allí, estando en Barinas, Zamora declara a este estado como un estado federal y le cambió el nombre por el estado de Zamora. Mientras todo esto pasaba en el occidente del país, los federales también estaban tomando el oriente del país, invadiendo Venezuela por la localidad de la isla de Margarita, dándole con ello una mayor fuerza al movimiento federalista. El presidente Julián Castro, al observar lo que estaba sucediendo, tiene el pensamiento de unirse o de unirse a los federalistas porque observa que los estados lo están apoyando. Los demás miembros del gobierno, al observar esta actitud de debilidad del presidente Castro, deciden derrocarlo, ¿sí? Y hacerlo preso en la misma residencia. Lo meten preso en su misma residencia o en el mismo palacio presidencial. Luego de hacer una asamblea,
reunida en el Templo de San Francisco, se creó una nueva junta de gobierno presidida por el coronel de las Casas, por lo que se designó al vicepresidente Manuel Felipe Tovar como presidente de Venezuela y a Pedro Gual como vicepresidente. Mientras Pedro Gual toma la presidencia, mientras Tovar llega a Venezuela, porque no se encontraba en ese momento en el país. Esos son principalmente los inicios de la guerra federal. Ahora bien, vamos con las dos grandes batallas que existieron durante este periodo. Primero la batalla de Santa Inés, donde Falcón y Zamora se unen y hacen una gran estrategia para combatir a los conservadores el 1 de diciembre del año 1859. Estos los ejércitos de Falcón y Zamora derrotaron en Santa Inés a más de 3.000 hombres del gobierno, quienes eran comandados por unos generales, especialmente por el general Pedro Ramos. Los sobrevivientes de esta batalla, apenas unos 200 hombres de los 3.000 de los 3.200 que habían, huyeron hacia Mérida. El general Zamora siguió su marcha hacia el centro del país para establecerse alrededor de la ciudad de San Carlos el día 9 de enero, donde el día siguiente, el 10 de enero de 1960, es alcanzado por una bala de sus enemigos y muere el día siguiente. El general, así moriría uno de los promotores de esta guerra, el general Ezequiel Zamora. Atención, recordemos, muere el 10 de enero del año 1960 Ezequiel Zamora en la localidad de San Carlos. Esta muerte de Ezequiel provoca un desorden y una confusión en todas las tropas federalistas, pero de igual modo, Falcón, que dirigía la tropa, asume el mando y permite a los federales conquistar San Carlos el 16 de ese mismo mes, el 16 de enero de ese mismo mes. Así, los federalistas van agarrando el poder. Pero Falcón, triunfador en San Carlos, marchó sobre Valencia, donde se encontraban concentrados gran parte de los ejércitos del gobierno al mando de Febres Cordero. El general Falcón pidió a su homólogo, Febres Cordero, que se rindieran, pero la negativa de este rendirse obligó a las tropas federales a iniciar su retirada hacia el llano venezolano, donde son alcanzados por los conservadores en lo que sería las sabanas de Coplé. ¿Sí? Las tropas de Falcón fueron alcanzadas por el ejército que comandaba Febres Cordero en ese momento, en el sitio de la sabana de Coplé, en la que fueron derrotados los federales, y los pocos federales que quedaron se dirigieron hacia Colombia. Ahora vamos con la presidencia de Manuel Felipe Tovar. Cuando está sucediendo todo esto, ¿sí? A pesar que en Venezuela está este caos de la guerra, en el año 1859, en Venezuela se logran convocar las primeras elecciones libres para elegir al presidente y al vicepresidente de la República. Por esto que en estas elecciones son elegidos Manuel Felipe Tovar como presidente y Pedro Gual como vicepresidente. ¿Sí? Son juramentados en el año 1860. Martín Tovar nombra a José Antonio Páez como ministro de Guerra y Marina. Páez no se encontraba en ese momento en el país, llega un poco después a Venezuela, pero en vez de dedicarse a las tareas que le encargó Martín Tovar, se dedicó a tratar de ejercer el control del Ejecutivo, ocasionando una debilidad al gobierno de Tovar, que tenía ahora que hacer frente a la división en su propio gobierno. ¿Sí? La mayor fuerza de los paecistas, es decir, aquellos que estaban a favor de Páez, obligaron a Tovar a renunciar por no poder controlar la difícil situación por la que pasaba Venezuela, y nombraron a Pedro Gual como presidente encargado de la República. Sin embargo, Pedro Gual no estaba de acuerdo con las actitudes que estaba tomando José Antonio Páez y lo destituye, lo que creó gran desacuerdo entre aquellos que seguían al presidente Páez, por lo que en el año 1861, en el 29 de agosto, le hacen un golpe de Estado a Pedro Gual, lo sacan del poder y nombran a José Antonio Páez
como dictador, como presidente de Venezuela, de una forma de dictadura. Así comienza la dictadura de José Antonio Páez. José Antonio Páez no se dedica en gran modo a la administración del Ejecutivo, ¿sí? Esto se lo asigna a Pedro José Rojas. Pedro José Rojas será el encargado, nombrado por Páez, para ejercer todos los ministerios, mientras que Páez se dedica de lleno a la tarea de negociar con los federales. Tal fue el punto que Páez convoca una reunión con Antonio Guzmán Blanco el 8 de diciembre de 1861. Y Guzmán Blanco lleva unas propuestas que Páez no acepta. Entre las principales propuestas de Páez, de Guzmán Blanco, estaba en la suspensión de las hostilidades, la continuación de Páez en el poder de manera provisional, la conformación de un nuevo ministerio formado por 2 liberales y 2 conservadores, y el llamado a una asamblea constituyente con el fin de redactar una nueva constitución, por lo cual Páez se negó rotundamente a la petición de Guzmán Blanco, ocasionando o entrando en una fase más sangrienta de la guerra. De esta manera los federalistas alcanzan a tomar todo el occidente del país y incorporar a Maracaibo para la federación. A esto unado el regreso de José Tadeo Moragas, que se unió a los federalistas para dar mayor fuerza al ataque contra los conservadores. Ahora bien, pero ¿cómo llega el fin de la guerra y cómo se da el triunfo de la federación? ¿O por qué triunfa la federación? Hay varios puntos aquí que debemos tratar. Primero, los conservadores, claramente derrotados, se dan cuenta que hay una dominación federalista, que se están dando cuenta que la federación ha tomado la mayoría del país. Segundo punto, no cuentan con los recursos necesarios para continuar con la guerra. En un tercer momento, se da, se da la conversión de muchos militares conservadores al federalismo, y las continuas victorias federalistas hacen que el 24 de abril de 1863 se dé lo que será conocido como el Tratado de Coche, el Tratado de Coche para poner fin a la guerra. Páez nombró a Rojas como su enviado, y Falcón, Juan Crisóstomo Falcón, que era el que dirigía después de la muerte de Zamora a los federalistas, fue el encargado de representar a los federales en esta reunión, donde se logra hacer un tratado para poner fin a la guerra. Posteriormente, es nombrado el 24 de abril de 1863, se hace este pacto, aunque después no se respetó mucho de los acuerdos alcanzados en este tratado. Y posteriormente toma la presidencia Juan Crisóstomo Falcón. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias de la guerra federal? Primero, la gran cantidad de fallecidos. Se habla de aproximadamente más de 50.000 personas que perdieron la vida durante esta guerra. Segundo, quedó establecido en Venezuela, y esto, digamos, es la consecuencia positiva de esta guerra, fue que se declaró en Venezuela que todos los venezolanos eran iguales y tenían su derecho al voto. Se logró establecer la igualdad entre los venezolanos y que estos pudieran ejercer su derecho al voto. Igualmente, Venezuela se convierte en un estado federal. La actividad agropecuaria se vio seriamente afectada, ya que la mayoría de las tierras destinadas a la siembra y a la ganadería, especialmente los llanos centrales, fueron incendiados durante la guerra. Es decir, se perdieron aproximadamente 7 millones de cabezas de ganado en una de las épocas de peor escasez de alimentos en nuestro país. Otra de las consecuencias graves fue el predominio militar sobre la población, y finalmente miles de personas se vieron obligadas a emigrar a otras regiones del país, e inclusive muchas de ellas lo hicieron hacia el extranjero. A grosso modo, estas son las consecuencias fundamentales que dejó la guerra federal. Ahora bien, vamos a hablar de la actividad que vamos a realizar. Primero, como es la clase, les recomiendo pasar la videoclase en sus cuadernos, hacer el resumen de toda la clase en sus cuadernos de geografía, historia y ciudadanía. Posteriormente en una lámina de papel bond o en varias hojas blancas, pueden ser también en reciclaje, unidas unas con la otra, van a hacer una línea de tiempo
donde van a describir cada uno de los hechos ocurridos en la Guerra Federal. Allí explicamos cuáles fueron los antecedentes, cuáles fueron los inicios, cuál fue el desarrollo de la guerra y cómo terminó la guerra. Entonces van a hacer una línea de tiempo con todos estos datos. Y aparte, vamos a continuar con el trabajo que hemos realizado en el primer momento sobre los datos biográficos de los presidentes de Venezuela. Habíamos llegado en el primer momento hasta José Tadeo Monagas. En este segundo momento vamos a comenzar con 4 presidentes, con Julián Castro, con Pedro Gual, con Manuel Felipe Tobar y con Juan Crisóstomo Falcón. Yo les saludo esperando que continúen estando bien de salud. Algunas dudas o sugerencias pueden consultar a la profesora Jacqueline y ella nos hará